Bueno, amigas, pues vamos a hacer la capotita de la fotografía. Entonces vamos a iniciar haciendo un aro mágico. Sabéis que ponemos la hebra en los dedos, le damos la vueltita, pasamos por detrás, la sacamos y hacemos aquí un puntito asegurando el arco, que trabajaremos ahora dentro de él. Entonces, como vamos a trabajar con puntos altos, hacemos 3 cadenas de subida y un nuevo punto alto al lado. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y otro grupito de 2 puntos altos. Se me están destrozando las uñas porque me las acabo de pintar y no les he dado tiempo a secarse y ahora pues están destrozando, pero no pasa nada, ¿eh? Aquí tenemos 2 grupitos. Hacemos otro grupo de 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. Volvemos a hacer otro grupo de 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. Entonces así haremos 6 grupos de 2 puntos altos con 2 cadenas de separación para trabajar lo que es la parte de atrás de la capotita y hacerle ese dibujo como esa especie de estrella, ¿eh? 2 cadenas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me falta un grupo. 1 y 2, y como aquí empezamos con punto alto directamente, tenemos que hacer 2 cadenas para cerrar luego la vuelta, ¿eh? Ahora tiramos un poquito del hilo sin apretar demasiado, nos vamos a la tercer punto de subida, 1, 2, 3 aquí, y cerramos con un punto deslizado, ¿eh? El círculo que queda abierto dentro, no os preocupéis que luego tirando ya lo cerraremos. Ahora hacemos 3 cadenas de subida, 1, 2 y 3, y como aquí teníamos 2, ahora tenemos que conseguir 4 puntos. Tenemos 1, ahí va, 2, aquí en el centro pinchamos otro, que será 3, y no os preocupéis porque el último lo haremos al final de la vuelta, ¿eh? Entonces ahora hacemos las 2 cadenas de separación para iniciar con el nuevo grupo. Entonces hacemos un punto alto aquí dentro del orificio de separación y será el primer punto de este grupo. 1, ahora justo en el siguiente punto, 2, 3 y en el orificio el cuarto punto de este grupo. 2 cadenas de separación, el primer punto del grupo dentro del hueco de separación, el segundo en la cadena inmediata, 3, ahí 3, 2, 3 y 4. Hacemos las 2 cadenas y nuevamente en el abanico, en el hueco de separación, hacemos el primero de este grupo, siguiente, 2, 3 y en el orificio el cuarto. Ahí va, hagámoslo bien. Ahora nuestras 2 cadenas de separación para iniciar con el siguiente grupo. Introducimos dentro del arco de separación, hacemos el primero, en la cadena inmediata no os la saltéis, el segundo, el tercero y el cuarto. Nuevamente 2 cadenas de separación y el primer punto dentro, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora hacemos las 2 cadenas de separación y vamos a proceder a cerrar la vuelta, que lo haremos de la siguiente forma. Como aquí tenemos 3 puntos, nos falta el cuarto. Ahí va, esta hebra molesta. El cuarto que va dentro de las cadenas de separación, y ahora ya sí tenemos los 4 puntos. En el 1, 2, 3 cadena de subida
cerramos con un punto deslizado. Y así de esta forma no se irá notando que todo el rato vamos empezando en el mismo punto. Ahora la siguiente vuelta, que será la 1, 2, la tercera vuelta, subimos con 3 puntos altos y empezamos la nueva vuelta. En este caso, en cada grupo tendremos que tener 6 puntos. O sea, iremos ganando de 2 a 2 cada vuelta e iremos haciendo tantas vueltas como nuestra corona necesita. Yo en mi caso, para hacer un bebé recién nacido, necesitaré 10 centímetros de corona. La muestra de la capotita rosa es para un bebé de 6 meses, de entre 6 a 6 meses, y hice 12 centímetros. Si lo queréis, me podéis dejar en los comentarios para el bebé que es, la edad que tiene, y os digo las medidas que precisáis, tanto de corona como luego de alto, antes de finalizar la visera. Entonces, continuamos. Damos otra vueltita conmigo y luego ya lo hacemos solas. Tenemos el primer punto, el segundo de este grupo, el tercero de este grupo y nos vamos al arco. Hacemos las 2 cadenas de separación, nuevamente pinchamos en el arco, será 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al arco y tenemos nuestro sexto punto. Entonces, esta, la de inicio, siempre nos va a quedar a medias y la finalizamos después. Venga, ahora hacemos las 2 cadenas de separación y nuevamente vamos al arco. Será 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto punto dentro del arco, dentro del orificio. Nuestras 2 cadenas de separación y dentro del arco. 1, la siguiente punto, no nos lo dejemos. 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestras 2 cadenas de separación y al arco para iniciar el siguiente grupo. Esto será el segundo punto, el tercero, cuarto, 5. Ay, y me duele el dedo esta mañana, no sé por qué. Y nos vamos a el sexto punto. Hacemos 2 cadenas de separación y nuevamente al arco. 1, 2, 3, la lana, 4, 5 y al arco. Nuestras 2 cadenas de separación y vamos a finalizar la vuelta. En este caso, como teníamos 1, 2, 3, 4, tenemos que hacer 2 puntos. Será el primero dentro del grupo de separación y el segundo en el punto que tenemos justo al lado. Y ahora sí, con punto deslizado, 1, 2, 3 en la tercera cadena, cerramos la vuelta y volvemos a subir con 3 cadenas. Creo que hice 2 y ahora la tercera. Vale, entonces de esta forma iremos haciendo vuelta tras vuelta hasta conseguir el diámetro que precisemos de corona. ¿De acuerdo? Entonces luego os diré las vueltas que he precisado yo. Acordaros, aquí teníamos 2 puntos, la siguiente tenemos 4, 6, luego 8, luego 10, luego 12, según lo que queramos ir aumentando. Entonces, dependiendo del material que estéis utilizando y la aguja que estéis utilizando, creceréis esta zona más rápido o menos. Ahora, cuando termine yo, que ya llegué al diámetro, nos vemos y continuamos con el gorrito. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Yo en este caso he llegado hasta los 10 puntos por grupo.
sea que tampoco hay que crecer tanto. Entonces, ahora en este momento tengo 11 centímetros. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que hacer un truqui, un remate, para que la parte de abajo de la espaldita, del cuellito de la niña quede rematado, y también iniciar lo que es la vuelta de la visera, del lomo de la capotita. Entonces, para ello vamos a hacer primero una vuelta a todo el gorrito con punto bajo, pero vamos a coger solo la hebra de atrás. De esta forma lo que conseguimos es que ya el gorrito coja la forma luego para que vuelque hacia la cabecita, ¿eh? Coge más forma. Y luego esta otra hebra la utilizaremos para hacer remate. Entonces subimos con una cadena, pero vamos a marcar, porque aquí ya es fácil perdernos, vamos a marcar el primer punto, ¿eh? Yo lo que son los marcadores de punto me gusta utilizarlos, y así no tienes que estar tan pendiente. Entonces, en el siguiente punto cogemos la hebra de atrás nada más, ¿eh? O sea que si os fijáis tenéis dos puntitos, dos cadenas, pues solo cogemos la hebra de atrás, ¿eh? La hebra de atrás nada más. Y además esto tiene truqui, porque durante todo el vídeo siempre hay pequeños trucos que voy comentando. Entonces por eso es importante, para que salga igual, a ver todo el vídeo por lo menos una vez. Luego no, luego podéis ir echando para adelante, para atrás, no hay ningún problema. Y otro truqui es aquí, donde tenemos las dos cadenas para ir saltando de grupo en grupo. Vamos a hacer una reducción, para que así ya el gorrito coja también forma más redondeada, ¿eh? Que no nos quede marcado este octógono que tenemos en este momento provocado por los aumentos. Entonces nos saltamos una cadena y nos vamos a la siguiente. Simplemente de las dos cadenas del grupo donde hacemos el abanico del aumento, nos saltamos un punto, ¿eh? Y así ya le vamos dando forma más redondeada a la capotita, ¿eh? Entonces seguimos toda la vuelta con el punto bajo y acordaros, nos saltamos un punto, ¿eh? Por lo tanto cogemos el de atrás, ¿eh? Vamos cogiendo solo la hebra de atrás, y donde tenemos la zona de los aumentos en el abanico nos saltamos un punto, ¿eh? Esto apenas se notará en cuanto a número de puntos, porque quitamos muy poquitos, pero se notará muchísimo en la forma de la capotita. Y cogemos este punto de aquí y ahora nos saltamos uno, o sea, pinchamos en uno de ellos nada más, cogiendo la hebrita de atrás. Bueno, pues así vamos a dar toda la vuelta, y ahora cuando termine nos volvemos a ver. Venga, bueno, pues ya he llegado al último punto. Aquí tenemos el marcador y cogemos un punto deslizado en la cadena que hicimos de subida y hacemos una cadena de subida. Entonces, ahora en este momento, veis, ya no hace tanta forma octogonal. Ya hemos iniciado, hemos recuperado la forma redondeada. Y aquí, al coger la cadena de atrás nada más, ya coge la forma de vuelco hacia la parte de arriba. Ahora daremos una vuelta toda completa también con punto bajo, pero en este caso ya sí cogiendo los dos puntos, ¿eh? Las dos hebritas de la cadena. Entonces sencillamente vamos cogiendo las dos hebritas de la cadena, y así damos toda la vuelta completa otra vez, toda la vuelta completa. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos dando la vuelta y ahora mismo nos vamos. Pues ya hemos terminado la segunda vuelta de puntos bajos. Entonces ahora vamos a iniciar a tejer lo que es la zona de la cabeza, lo que es la capotita en sí. Entonces tenemos varias opciones. Lo podemos hacer sencillamente todo con punto bajo, todo el gorrito. También lo podemos hacer todo con vueltas de punto alto, o le podemos aplicar algún dibujo. Yo en este caso, como la capotita rosa, le hice el punto alto cruzado. Entonces, para que así también lo aprendáis, pues vamos a hacerlo. Entonces, haremos 3 cadenas de subida, 1, 2, 3 cadenas de subida,
Y primero le vamos a hacer un bordecito para el remate de la capota. Lo haremos con 2 puntos altos, ¿eh? Entonces tenemos uno, en el siguiente cogemos otro, hacemos otro punto alto y ahora sí vamos a iniciar lo que es el punto cruzado. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente cogemos hebra, nos saltamos un punto sin tejer y nos vamos al siguiente. Aquí hacemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto y ahora vamos a recuperar el punto que habíamos dejado. Cogemos la hebra, lo metemos en el punto que nos habíamos dejado sin tejer, sacamos la hebra aflojando un poquito para que luego no tibe y cerramos el punto a la vez. Cogemos la hebra, este agujero de aquí pertenece a este punto, por lo tanto este nos lo saltamos, nos vamos al siguiente, hacemos nuestro punto alto, a ver que está con lana, en el siguiente otro punto alto y ahora vamos a recuperar el punto que hemos dejado que está aquí. Nos venimos, sacamos la hebra por detrás, aflojamos un poquito para que no quede tirante, para que no se nos cierre y sacamos. Nuevamente cogemos la hebra, este pertenece a este punto, este nos lo saltamos, pues nos vamos al siguiente, o sea, solo nos saltamos un punto. Hacemos los 2 puntos altos, cogemos la hebra y nos vamos a la que habíamos dejado sin tejer detrás. Aflojamos un poquito y si me deja, ahora, ¿ves? Y aquí nos va quedando el punto con el cruce de este punto cruzado. Seguimos haciendo la vuelta toda igual. Nos saltamos este, vamos al siguiente, hacemos 1, 2 puntos altos, cogemos la hebra, nos vamos al punto que hemos dejado sin tejer y lo cerramos. Nuevamente nos saltamos 1, vamos al siguiente, 1, 2, cogemos la hebra, vamos al que nos hemos dejado, aflojamos un poquito y lo tejemos. Nos saltamos 1 y nos vamos al otro. 1, a ver, sacamos lana. 2, cogemos la hebra y recuperamos el, a ver que no me deja, aquí, el punto que nos habíamos dejado, aflojando un poquito y cerramos a la vez. Nuevamente, 1 aquí. Pues hacemos 1, 2 puntos altos, cogemos la hebra, nos vamos al punto que nos habíamos dejado, estiramos un poquito y lo cerramos. Venga, otro. Hacemos 1, 2, cogemos la hebra, nos venimos para atrás y lo cerramos. Otro. Nos venimos aquí. 1, 2, cogemos la hebra, nos venimos para atrás, aflojamos un poquito y cerramos. Entonces, así iremos tejiendo hasta dejar un trozo que será la parte del escote. Entonces, fijaros que hemos empezado la vuelta a medio dibujo. Pues yo dejaría un trozo así. Un trozo así más o menos. O sea, medio dibujo, un dibujo completo y medio del otro. Es que no hay nada, no, al ser modista, las modistas trabajamos siempre con medidas. Entonces, no he encontrado en ningún sitio nada que me diga qué medida debo de dejar del cuellito. Entonces, geométricamente debería de dejar sin tejer de este medio a este medio. Si vosotros creéis que es demasiado, pues dejáis menos y no pasa nada. La parte del dibujito, luego el cuello nos quedará así. Aquí el cuellito. Como veáis. Mira, yo para que no lo veáis tan grande, porque es que lo veo un poco grandecito. No, pero está bien. Pues sí, eso, aquí, a medio dibujo. Hasta medio dibujo iremos tejiendo. Esto también lo hice en el rosita y la verdad es que queda bien. Si veis que para vosotras es demasiado escote, pues entonces lo cerráis un poquito más, o sea, tejéis unos puntitos más.
A ver, se me ha enganchado la lana aquí abajo y no me deja que la afloje. Aquí estamos. Vale, entonces vamos tejiendo hasta el punto que hemos marcado y nos vemos ahora mismo para la siguiente vuelta. Muy bien, pues yo ya he llegado al último punto. Entonces, como aquí empezamos con 2 puntos altos para rematar, pues aquí también tendremos que dejar al final de la vuelta pues 2 puntos altos para rematar, ¿eh? 1 y 2. Ahora bien, la siguiente vuelta la podemos tejer en puntos bajos o la podemos tejer en puntos altos. Todo depende de lo que queráis, pues vosotras mismas, ¿eh? A ningún problema. Entonces yo lo voy a tejer en puntos altos para ir un poquito más rápida. 1, 2 y 3. Damos la vuelta. Ahora bien, os comento, en la capotita rosa hice 2 pruebas. Una que era la siguiente vuelta ir cogiendo las 2 hebras y la otra solo cogí una para que aquí quedara como un relieve. Y me gustó muchísimo más la de dejar ahí un relieve, porque así se ve más el trozo donde va quedando el dibujo. Entonces lo que hacemos es que vamos a hacer los 2 puntos altos de remate y el resto de puntos todo alrededor iremos haciendo un punto alto o punto bajo, como queráis, pero cogiendo solo la hebrita que tenéis aquí, la frente a vosotros. No os preocupáis porque se quede flojito, no pasa nada. Eso sí, intentar no estirar para que el punto no se abra más de la cuenta. Y ahora le damos la vuelta y os muestro por qué os digo esto de coger una sola hebra. Ya veréis que es un detallito, pero a la hora del acabado de la capotita, del gorrito, se nota, ¿eh? Mirad. ¿Veis? Yo al coger nada más un hilo, aquí queda como una cadenita de relieve. Espera, que pondré el zoom para que quede más aquí. ¿Veis? En cambio, de la otra forma quedaría liso. Se vería una continuidad y apenas se apreciaría mucho lo que es el punto cruzado. De esta forma se marca más. Cuando vayamos dando más vueltas lo iréis notando más todavía, ¿eh? Entonces vamos a seguir, os muestro. Entonces, recordar, todo punto alto sin ningún problema, pero cogiendo solo la hebrita que tenéis hacia vosotros, la hebrita de delante, toda esta vuelta. Entonces, tener en cuenta que el derecho de la capotita es este de aquí, porque aquí tenemos la hebra de inicio del aro mágico. Entonces, el derecho está aquí. Todo lo que queramos ir haciendo tiene que quedarnos a este lado, Eso también tenéis que tenerlo presente, porque si hacéis una vuelta de puntos bajos, 2 no podréis hacer, porque luego a la vuelta del tejido os quedaría el punto cruzado por dentro, por el revés. Y el punto cruzado nos tiene que quedar siempre por el derecho. Entonces, esta vuelta de puntos altos o de puntos bajos es como una vuelta de retorno para volver a coger el otro extremo del derecho y poder volver a dar la vuelta con el punto cruzado. Bueno, pues venga, voy haciendo la vueltita de puntos altos y ahora nos vemos. Bueno, ya estoy finalizando la vuelta. Ahora llegamos a los 2 últimos puntos que tenemos que hacer punto alto cogiendo las 2 hebras, en este caso sí, porque son los 2 últimos puntos de remate, y cogemos la cadena de subida, no os lo dejéis. Ahora subimos 3 cadenas porque vamos a empezar con la siguiente vuelta. ¿Ves? Ya nos va quedando aquí la formita. Nuevamente hacemos otro punto alto más para los 2 de remate. Y si queréis 3, eso ya vosotras mismas. Y empezamos nuevamente otra vuelta con el punto cruzado, que era, nos saltamos uno en el siguiente, un punto alto de 2 sacadas, otro punto alto, cogemos la hebra, nos vamos al que nos hemos dejado y cerramos. A ver, se ha liado aquí y entonces luego no queda bonito. Vamos a quitarlo. Por quitar un punto, así no destrozamos nuestro trabajo, que luego algo así queda feo. Cogemos, nos vamos al punto que nos hemos dejado, aflojamos y cerramos.
Cogemos la hebra, nos saltamos un punto al siguiente. 1, 2 y otra vez. Retrocedemos, aflojamos un poquito y cerramos. Y así iremos haciendo vuelta tras vuelta, como en la vuelta número 1, hasta completar el ancho que queremos de la zona de la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, acordaros, cuando demos la vuelta cogeremos solo la cadenita para que nos vaya haciendo este perfil. Si no queréis que os lo haga, pues sencillamente cogéis las 2 hebras y ya está, pero a mí me gusta, ¿eh? Venga, entonces yo en mi caso llegaré a alcanzar aproximadamente unos 15 centímetros, porque al final pues estoy haciendo el gorrito para de 3 a 6 meses. Entonces hago 15 centímetros, miento, antes de 15 centímetros nos vemos. Ahora os explico por qué. Bueno, pues ya hemos ido dando vueltas, hemos ido tejiendo y yo ahora mismo en este momento tengo, a ver, ay, que se mueve, tengo 13 centímetros de alto de gorrito. Entonces el alto no se mide desde la última vuelta de la corona hacia adelante, sino que se mide desde el centro, el inicio donde hicimos nuestro anillo mágico, hacia el borde, ¿eh? Entonces tomamos la medida y tengo pues eso, 13 centímetros. Entonces tener en cuenta que aún nos faltan las vueltas de remate. Entonces, si lo que queréis que conseguir son pues unos 15 centímetros y medio de alto, de cobertura de la cabecita de la niña, pues yo ya pararía, ¿eh? Entonces ya hemos ido dando vueltas y he finalizado en la vuelta de punto cruzado. Si miráis el revés del gorrito, el punto cruzado, queda monísimo, ¿eh? O sea que vosotras mismas, si queréis dejar que el revés sea el derecho de vuestro gorrito, como vosotras preferáis. Es muy bonito el revés, ¿eh? Queda más en relieve. En cambio el derecho queda pues como más planito. Se ve la hebrita que cruza. Hemos hecho la cadenita para que haya este bypass aquí. Y en el revés también queda marcadito. Y queda muy bonito. Como preferáis. Eso ya lo escogéis vosotras. Bueno, yo voy a dejar... Se me ha caído la aguja. Voy a dejar que mi derecho siga siendo el mismo. Entonces, como terminé en una vuelta de abanicos, he de regresar para ahora ya empezar lo que es el acabado, ¿eh? Entonces, yo ya tengo mi punto de subida hecho. Esta vuelta de regreso la podéis hacer con puntos bajos o con puntos altos, como queráis, según luego lo que queréis que sobresalga el gorrito, lo que es la puntillita, el acabado del gorrito. Yo en este caso le voy a hacer una vuelta de puntos altos porque como tenía 13 centímetros y quiero conseguir 15 y algo, pues no me molesta esta vuelta que será 1 centímetro y algo más, ¿eh? Entonces a la hora de retornar, retornamos igual, pero he parado en esta vuelta más que nada para que vierais dónde tenéis que parar de tejer, teniendo en cuenta las medidas y luego pues que tenemos que hacer el remate que queramos, ya sea en puntos llanos, haciéndole abanicos, lo que queráis. Eso ya dependiendo del aspecto final que le queráis dar al gorrito, ¿eh? Si le queréis dar un aspecto más vintage o le queréis dar un aspecto pues más sencillo. Si queréis dar un aspecto más sencillo, sencillamente pues dais unas vueltitas en punto bajo y ya está. O le hacéis un pequeño picot al borde y también queda monísimo. Ya digo, ya depende del acabado que queráis hacerle, ¿eh? Yo en este caso quiero hacerle el abaniquito que le hice al rosa, que incluso lo mismo lo hago un poco más grande para que quede más suelto y quede más voladito. Pues venga, llego al final de la vuelta. Bueno, y si no la terminamos, así nos ahorramos otros cortes y también vamos comentando, ¿eh? La parte de atrás de la corona, si la queréis hacer lisa, que no tenga ningún dibujo, la podéis hacer todas con puntos altos, pero tendréis que ir utilizando la técnica amigurumi para ir creciendo esta circunferencia. Entonces, la técnica amigurumi, tener en cuenta que empezaremos dentro del aro mágico
con 12 puntos altos. Luego la siguiente vuelta haremos cada punto un aumento, cada punto un aumento. La tercera vuelta haremos un punto, un aumento, un punto, un aumento, así toda la vuelta. La siguiente, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. La siguiente, 3 puntos, un aumento, y así sucesivamente hasta que tengamos el ancho de la corona deseada. Luego también miraré de dejaros un cuadro con las medidas de las diferentes coronas y altos de los gorritos, dependiendo lo que para el bebé, la niñita que queráis hacer. Y a ver si pues me lo permite colgar el vídeo como una imagen fija. Y si no, pues nada, lo escribiré en un papelito y haré una foto para que también la tengáis, porque es interesante. O sea, no se trata de que vayamos haciendo un tutorial para cada medida de cada cabecita, sino que vosotros apliquéis la técnica que sea, del tutorial que sea, a las medidas que vosotros deseéis que queráis hacer. Que es lo que yo creo más importante. No solo hacer con un tutorial un modelo, lo que sea, sino que también apliquéis en base a medidas a lo que vosotros queréis hacer. Bueno, pues nos quedan aquí 2 puntitos. Entonces hacemos los 2 puntos de remate cogiendo las 2 cadenas, los 2 puntos de remate son cogiendo las 2 cadenas. Ahora sí, hacemos una vuelta y giramos. Y vamos a empezar nuestro abanico. Entonces yo en la capotita rosa utilicé puntos altos normales de 2 sacadas. Entonces lo que hice fue, no es mi punto de salida, me paso al siguiente con un punto bajo. Ahora vamos a trabajar con puntos altos. Entonces, en este punto haremos 4 puntos altos. Hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, al siguiente nos bajamos con un punto deslizado, o si queréis podéis hacer un punto alto. Perdón, al siguiente no, nos saltamos uno. Entonces nos venimos a este, hacemos un punto bajo. Ay, que se lía, aquí, que se lía. Espera un momentico. A ver, un momento, porque es que ahora me viene un nudo. Voy a deshacer el nudo y ahora mismo vengo. Bueno, pues como os comentaba, yo en el gorrito rosa lo hice con punto bajo, con punto alto normal de 2 sacadas y lo veía pequeñito. Entonces vamos a hacerlo con de 3 sacadas. Entonces cogemos 2 hebras en la aguja, nos venimos al punto y hacemos un punto y lo sacamos de 3 veces. 2, 2 y 2, 2 puntos, 2, 2, 3 puntos y vamos al cuarto punto. Ahora nos saltamos este, vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Cogemos 2 hebras, nos saltamos el siguiente, vamos al otro y nuevamente 1, 2, 3 y 4 puntos altos dentro del mismo punto. Si queréis hacer más, podéis hacer más, pero bueno, yo no haría más de 5 o 6. Entonces nos saltamos el siguiente punto, vamos al otro, hacemos un punto deslizado, cogemos las 2 hebras, nos saltamos uno y vamos al siguiente. Y hacemos otro grupo de 4 puntos altos de 3 sacadas. Ya llevamos 3 y vamos por el cuarto. Ahí va, el cuarto. Se me ha escapado. 1, 2 y 3 sacadas. Nos saltamos este punto, nos vamos al siguiente. Hacemos un punto deslizado. Cogemos las 2 hebras, nos saltamos un punto, vamos al siguiente.
Insisto, podéis hacer el acabado que más os guste, ¿eh? Bien, cogemos 2 hebras, llevamos 2, llevamos 3 y llevamos 4 puntos, ¿eh? Saltamos uno, nos vamos al siguiente, hacemos un punto deslizado. Si queréis que quede más pronunciado, en lugar de saltaros uno, iros justo al de al lado. Pero yo es para que quede planito, para que no quede boleado, ¿eh? Cogemos las 2 hebras, nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y hacemos nuestro grupo de 4 puntos altos de 3 sacadas. Entonces, hacemos toda la vuelta, llegamos al filo de lo que es la viserita. Bueno, y ahora pues ya he llegado al final, del punto, hago un punto de subida y ahora remataremos a todo lo que es alrededor, la parte de abajo y el costado, pues con punto bajo. Pues aquí hice un punto de subida, que será, o sea, una cadena de subida, será el primer punto. Aquí dentro en el hueco hacemos un punto bajo. Aquí en la unión, en este agujerito que nos queda, un punto bajo. Aquí en el hueco, un punto bajo. En la unión, un punto bajo. Aquí en el hueco, sobre todo no lo hagáis apretado para que luego no le tire y no le doble, ¿eh? Aquí en el hueco, aquí en la unión, en el hueco, en la unión, nos van quedando los puntos bien marcados, o sea que no tenéis que sufrir por encontrar dónde tenéis que hacer el remate con el punto bajo. Si os fijáis, aquí en el hueco, ahora vamos haciendo un punto bajo dentro de cada punto, tal cual nos viene, ¿eh? Punto bajo dentro de cada punto. Entonces, como son poquitos puntos, los voy a hacer con vosotras. Y ahora ya casi que estamos con esta primera parte del gorrito, de la capotita. Estaba pensando mientras que tejía los abaniquitos algo para comentaros y se me ha olvidado. Bueno, igualmente acordaros que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier comentario, lo que queráis, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, del tutorial del YouTube, y también en mi perfil de Facebook, que como sabéis es Pepa Terrón. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Un punto bajo en el orificio, un punto bajo en la unión. O sea, aquí nos cuesta un poquito más de encontrar el punto de unión, pero bueno, es aquí en el orificio, ¿eh? Ahora ya terminamos, nos quedan nada, muy poquitos puntos. Ahora ya estamos llegando y os comento cuál es el siguiente paso que vamos a hacer. Como podéis ver, este gorrito es muy sencillo, ¿eh? En un par de horitas lo podéis tener perfectamente y queda monísimo. Fijaros, pero qué bonita queda la parte del revés, ¿eh? Pero bonita. Al final me parece que vamos a utilizar la parte del revés en lugar de la del derecho. Vale, ahora vamos a hacer la última vuelta. En esta vuelta vamos a aprovechar para hacer el cordoncito para atarle la capotita al bebé. Entonces, vamos a hacer unas 50 cadenas aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No os hablo porque si no me descuento, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Muy bien. Y ahora lo que haremos es toda la tira llevarla con punto deslizado, ¿eh?
Entonces, para ello no pinchamos en el primer punto, sino en el segundo, ¿eh? Entonces, metemos en el segundo, sacamos la hebra y directamente la pasamos al punto que nos tenemos, ¿eh? Por eso se llama punto deslizado, porque la deslizamos, ¿eh? Sobre todo no hacerlo apretado. Si creéis que vais a apretar, entonces se enroscará. Entonces cambiáis a una aguja más gorda para hacer este punto deslizado, porque si no se enroscará y luego quedará feo, ¿eh? Y aquí de lo que se trata es de que quede pues finito. Venga, ahora sí, mientras que yo hago este punto deslizado por toda la tira, corto un momentito para que no se haga eterno este tutorial y termino la tira y os comento ya pues el punto final de esta parte. Aún nos quedan dos cositas que hacer, ¿eh? Entonces, ves que es fácil, fácil, fácil. Venga, pues hacemos toda la tira con punto deslizado y ahora mismo nos vemos. Pues ya he hecho toda la tira con el punto deslizado y me deslizo también al punto de inicio. Entonces tenemos que retornar al otro lado para hacer también la tira en el otro lado y así evitarnos estar haciendo empalmes y demás. Entonces lo que hacemos es que pasamos la hebra hacia atrás y aquí regresaremos nuevamente con otra vuelta de punto bajo. Así también daremos más remate a lo que es la parte de la capelina, del sombrerito por detrás. Entonces aquí teníamos un punto deslizado y vamos al siguiente punto ya natural que nos encontramos haciendo un punto bajo, cogiendo las dos cadenitas, ¿eh? Cogiendo las dos cadenitas vamos haciendo nuestro punto bajo. Entonces daremos la vuelta totalmente hasta que lleguemos al último puntito de la arcada y ahora mismo os comento. Muy bien, hemos llegado al último punto y este de aquí me lo reservo, para os comentar. Entonces nuevamente hacemos las 50 cadenas, regresamos nuevamente con punto deslizado y nos vemos para comentaros el segundo paso. Entonces, como podéis ver, este ida y vuelta que estamos haciendo para no hacer empalmes, a la vez lo estamos aprovechando para rematar la parte de abajo del cuello de la capelina. Queda muchísimo más bonito, más rematado. Venga, pues hacemos esto, hacemos las 50 cadenetas y retornamos con punto deslizado. Pues ya he hecho el cordoncito. Entonces, teóricamente, nuestra capelina, nuestra capuchita, ya estaría hecha. Ahora bien, tenemos cosas opcionales que podemos hacer para darle un mejor acabado. Así quedaría monísima y podríamos terminar. Pero yo quiero darle un puntito más. Entonces, empezando este acabado por el remate final. Entonces, al llegar aquí a este punto podíamos cortar el hilo, esconderlo y ya está. Pero yo lo que voy a hacer es además retornarme con un punto deslizado para darle un mejor acabado. Entonces, lo que hago es que me vengo y toda la vuelta hasta el otro extremo de la capuchita la haré deslizándome. Entonces así le daremos un remate mucho más bueno. Ya digo, esto es opcional, ¿eh? Quien quiera lo puede hacer y quien no, pues ya está, ya ha terminado. No tendría que hacerle nada más. Pero bueno, no nos cuesta nada hacerle un pequeño punto deslizado todo alrededor y nuestro acabado será muchísimo mejor. ¿Bien? Y luego le daremos también el punto vintage haciendo en el arco de la corona unas puntaditas con picot para realzar aún más la parte de la corona. Estas dos últimas cosas, insisto, son opcionales, ¿eh? Quien quiera hacerlo lo puede hacer y quien no, pues no hace falta, no es obligatorio. Pero fijaros la terminación en esta zona que hemos hecho el punto deslizado y en cambio la terminación del otro lado donde no hemos hecho el punto deslizado. La terminación es muchísimo mejor, muchísimo más buena, ¿eh?
y no hay nada mejor que tener un trabajo bien hecho, bien terminado. Pues venga, termino con el punto deslizado hasta llegar al otro extremo y ahora mismo vemos ya el último trocito. Bueno, ahora sí que sí, ya hemos llegado al último punto. Hacemos una cadena, dejamos una hebrita para luego esconderla con una aguja, ¿eh? Y fijaros qué mono nos está quedando. Ahora vamos a hacer ya el remate final. Vamos a hacerle un punto picot en lo que es la zona de la corona para realzar la cabecita. Entonces lo llevaremos desde la línea recta del lateral hacia ese punto que dejamos en la primera vuelta cuando terminamos la corona, ¿de acuerdo? Y lo empezaremos igual en la línea recta. Espera que quito el zoom. En la línea recta, donde nos quede con respecto al inicio. Entonces, en este caso, con el puntito este picot, lo mismo nos puede costar esconder el punto. Lo que hacemos es que nos traeremos el punto, la hebra, la lana hacia nosotras y le vamos a hacer un pequeño nudito, más que nada para evitar que se nos descosa, y luego pues podemos ir escondiéndolo, o bien luego ya lo rematamos hacia el interior. Mira, vamos a rematarlo luego hacia el interior, no pasa nada. Entonces aquí en este mismo hilito vamos a hacer un punto bajo y haremos uno, aquí donde tenemos este hilo, uno, a ver, dos, tres puntos bajos, y en este tercer punto bajo vamos a subir un picot. O sea que hacemos 1, 2, 3 puntos, cogemos estas dos hebritas de aquí, sacamos la hebra y deslizamos. También, si puedo, os pondré el enlace aquí arriba de donde tengo un tutorial para hacer punto picot. Entonces cogemos punto bajo, 2 y 3, y aquí subimos un picot, 1, 2, 3, cogemos estas dos cadenitas de aquí y hacemos, ¡ay! Se escapó. Bueno, cogemos estas dos cadenitas de aquí y lo deslizamos nuevamente. 1, 2 y 3, y aquí nuestro picot, 1, 2 y 3. Cogemos los dos hilitos y lo deslizamos. Si queréis hacer un picot más pequeñito, pues hacerlo de 2 hebras en lugar de 3. Ven, nuevamente. 1, 2 y 3. Y aquí hacemos nuestro picot. 1, 2 y 3. Cogemos estas dos hebritas, las sacamos y ahí va. Es que con la cámara delante cuesta. Pues a veces me voy de foco. Ahora, otra vez. 1, mira, 2 y 3. Y nuestro picot. 1, 2, 3 cadenas. Cogemos estas dos hebritas y lo deslizamos. ¿Vale? Pues así hacemos hasta el punto que hemos marcado antes. Y ahora nos vemos. Bueno, y voilà, ya he escondido los hilos. Lo he escondido todo. Y mirar qué bonito que nos ha quedado nuestra capotita. Los puntos. Fijaros qué bonito. Y aquí el arquito me queda más grandecito que en la rosa al hacerla con puntos altos de 3 sacadas. Tampoco le he planchado un poquito, pero ahora si le pusiéramos un poquito de vapor, pues nos quedaría muchísimo mejor, porque cambia la textura del tejido. Incluso le podíamos, a conjunto con el vestidito, con la camisola, le podemos hacer 2 florecitas naranjas, se las ponemos y queda, pero vamos, monísima. O si lo que queremos hacer es algo más vestido,
pues para una celebración, un bautizo, pues aquí le podemos coser una serie de perlitas donde tenemos el centro de los abanicos y también nos quedaría muy bonito. Bueno, pues espero que os haya gustado y cualquier comentario, por favor, pues me lo decís a través de cualquiera de mis redes sociales. Y por favor, si os gusta, suscribiros y así, pues a medida que vaya subiendo vídeos, os van llegando las notificaciones. Es totalmente gratis, ¿eh? O sea que no cuesta nada suscribiros y a mí me ayudáis mucho para poder seguir haciendo estas cosas tan bonitas. Pues venga, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.